¿Cómo están? Vamos a continuar con las actividades del seminario, a pesar de la circunstancia que vive nuestro país, de que no nos podemos juntar, que no nos podemos congregar, pero sí podemos dar las clases por este medio, así que la actividad del seminario va a seguir. Damos gracias a Dios también por eso, por tener los medios técnicos, por tener las personas idóneas para hacer todo esto. Así que hoy vamos a dar la clase de Pentateuco. Ustedes ya hicieron el cuestionario, ya leyeron el material. Acuérdense que las clases son obligatorias, entonces necesariamente tendrían que ver también cada uno este video para cerrar la materia. Así que les animo a que lo puedan ver, va a quedar en la red, así que lo pueden pausar, lo pueden ver cuantas veces quieran, es de libre acceso. Vamos hoy a desarrollar, a exponer sobre el tema de Pentateuco, un tema tan interesante, tan bonito que tiene nuestra palabra. Pero primero, antes que nada, vamos a orar para poner todo en manos del Señor y que esta transmisión salga bien, sea de bendición para cada uno de ustedes y que la puedan aprovechar. Padre Santo, Padre bueno, Padre maravilloso, te damos gracias, Dios, por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos seguir con las actividades, podemos seguir hablando de tus cosas, podemos seguir ocupándonos, Señor, de tus cosas, podemos seguir estudiando tu palabra, podemos seguir profundizando cada día, Señor, en el conocimiento de ti. Ponemos todo en tus manos, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, tráenos revelación, espíritu de revelación y de conocimiento sobre cada uno que esté viendo este video. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el nombre de estos 5 libros es Pentateuco, pero en realidad no es el nombre de los libros, sino que es, porque ustedes saben que en la antigüedad los libros no existían, eran rollos, y no tenía la Biblia la división que tiene hoy, en libros, en capítulos, en versículos, sino que era todo un rollo continuo. Y en realidad Pentateuco se refiere no al libro, sino a los estuches que contenían esos libros o esos rollos. Entonces imagínense que el rollo era algo que se dañaba por la humedad, por el tiempo, que había que ir continuamente renovándolo, recopiándolo. Entonces se cuidaban con mucho celo justamente para que primeramente para que no se perdieran, segundo para que no se arruinaran, tercero para no tener que estar continuamente reescribiendo. Y eso también daba la posibilidad de que en esa transcripción surgiera algún error o algo se cambiara, se adulterara. Entonces se conservaban muy bien esos rollos. Entonces eso es un poco lo que habla el Pentateuco. Y el Pentateuco es en realidad una palabra de origen griego. El original del hebreo es lo que ellos conocen como Torá, que es la ley. La Torá o la ley lo vamos a encontrar cuando nosotros vemos en teología. Y se refiere justamente a estos 5 libros escritos por Moisés. Él es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, el primero, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros y el nombre de los libros tiene que ver con la primer palabra que se menciona en cada libro. Porque antiguamente
alguien escribía algo y no le ponía título y tampoco había lo que hoy se conoce como derecho de propiedad, sino que pertenecía a toda la comunidad. Entonces, obviamente, después, ya cuando se arma la Biblia, después del canon, después que está la Biblia como la tenemos hoy, se le ponen nombres y esos nombres tienen que ver, como les decía, con la primera palabra de cada libro, justamente, ¿no? Por eso el Génesis la palabra original es Bereshit, que quiere decir principio. Y cuando ustedes van a la Biblia, dicen el principio, y ahí continúa, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, principio es la primera palabra que da nombre a ese libro. Y así sucesivamente con Éxodo, con Levítico, con Números y con Deuteronomio. Entonces, nosotros cuando comenzamos a estudiar el libro o el Pentateuco, obviamente arrancamos por Génesis. Génesis es un libro muy particular, muy especial en la Biblia, porque, como su nombre lo indica, es el principio, y es el principio de muchas cosas. Es el principio de la creación, es el principio de la familia, es el principio del hombre, de la mujer, del pecado, del día de reposo, del matrimonio, de la familia, del trabajo, de las civilizaciones, de las culturas, de las lenguas. Todos esos comienzos los vamos a ver justamente en el libro de Génesis. Y obviamente comienza con la creación y nos va relatando cómo fue el tema de la creación, lo cual, como todos ustedes saben, es un tema muy discutido por el tema de los evolucionistas y todas las teorías que andan dando vuelta y que son conocidas, ¿no? Y que incluso se enseñan, en las escuelas nos enseñan la teoría de la evolución y todo lo de Darwin, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia vemos que es distinto, porque el evolucionista parte de un algo que evoluciona justamente, un algo que se perfecciona. En cambio, cuando vamos a la creación, Dios parte de nada, parte de la nada y hace todo. Parte no necesita algo que evolucione, sino que directamente Él lo hace. Por eso la palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí un poco lo relacionamos. Y cuando nosotros comenzamos con el Génesis, vieron que en la Biblia, cuando nosotros comenzamos el primer capítulo del libro de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí tenemos un punto. Y ese punto es muy importante porque no es que Dios haya creado todos juntitos, sino que se dice que hay una gran separación entre el primer capítulo el primer versículo, del capítulo 1 de Génesis y el segundo y lo que es la creación. Y que incluso pueden ser cientos o hasta miles de años. ¿Por qué? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y después en el tercer versículo recién crea la luz y empieza a crear el día, la noche y así toda la creación. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ese detalle que tiene que ver mucho con la geología, mucho que ver con la evolución del planeta en sí, ¿no? Entonces, es un detalle importante a tener en cuenta. Y en cuanto a la creación, nosotros conocemos muy bien, porque lo leemos, cómo la Biblia nos relata la creación. Y nos dice que el Señor en 6 días creó todo y el séptimo descansó y ahí
pone el día de descanso, justamente, ¿no? O el Sabbat para los hebreos. Ahora, hay también teorías respecto a esto. Por ejemplo, una dice que cada día de la creación es una época. No es que Dios un día creó todo esto, al otro día todo esto, y así sucesivamente durante los 6 días, sino que ese día que la Biblia menciona es una época de tiempo, que no se sabe cuánto es, pueden ser cientos o miles de años quizás, porque esta teoría la sostienen los geólogos, los antropólogos. Entonces ellos ven cómo van evolucionando la tierra, las rocas, todo lo que es la naturaleza, los fósiles, estudios que se han hecho de todo ese tema. Entonces dicen, si bien no refutan lo que dice la Biblia, pero sí dicen que entre el primer día y el segundo día hubo un espacio de tiempo que no sería lo que nosotros conocemos hoy, que de 24 horas, 24 horas y 24 horas, sino un espacio más grande de tiempo. Esa es una de las teorías que hay. Después, también hay una teoría que le llaman la teoría de la revelación, que dicen que Dios le reveló a Moisés toda la creación en 6 días. Entonces Dios un día le reveló a Moisés el primer día de la creación. Entonces Moisés lo escribió. Al otro día le reveló el segundo día, Moisés lo escribió, y así sucesivamente. Pero en definitiva, yo les comento esto porque son teorías que están, que se ven en los libros, que se ven en libros de teología incluso, que se discute, que se habla mucho de esto, pero que en definitiva a nosotros no nos cambian mucho. Nosotros no nos tenemos que mover de lo que dice la palabra. Tenemos que estar siempre centrados en lo que la Biblia dice que Dios hizo, ¿sí? De ahí no nos tenemos que mover. Pero sí es interesante también conocer las diversas teorías, diversas doctrinas que se pueden desarrollar a partir de esas teorías, porque es parte del conocimiento que nosotros tenemos que tener como estudiantes de la Biblia, como estudiantes de un seminario, y que seguramente en algún ámbito nos podemos encontrar con personas que nos manifiesten estas teorías y no vamos a saber qué decir. Y tampoco tenemos que ser cerrados en no escuchar otras cosas. Tenemos que estar informados, pero eso no quiere decir que nos tengamos que salir de lo que dice la palabra. La palabra es mi centro. Yo no me tengo que mover de la palabra. Yo a la Biblia no necesito agregarle nada. La Biblia se explica sola por sí misma. Entonces, todo lo que yo necesito está en la Biblia porque nuestro Señor nos lo dejó escrito. Pero sí hay que saber las diversas corrientes teológicas y de personas que han estudiado mucho estos temas, hacia dónde apuntan. Y también nosotros estar informados y poder mirar la Biblia con más profundidad. Entonces, cuando yo veo que alguien dice determinada cosa respecto de la creación, entonces ¿a dónde voy? Escucho lo que esa persona dice y voy a la Biblia. Y lo veo a través de la Biblia. Y trato de cruzar la información que recibo con lo que dice la Biblia. Pero mi base es la Biblia. Mi base es la Biblia. No es que yo adapto a la Biblia a lo que dicen las demás teorías, sino que esa teoría tiene que encajar dentro de la Biblia. Y si encaja dentro de la Biblia y no me altera nada, está bien. Si me altera lo que dice la Biblia, está mal, porque ya nos estamos saliendo de la Biblia. Eso tiene que ser muy claro. Tenemos que ser muy claros y muy firmes en esta postura. Porque, bueno, el Señor nos avisó que iban a venir falsos maestros, falsas doctrinas, hasta incluso falsos cristos, y que aún los escogidos íbamos a ser engañados. Entonces, es un tiempo difícil, son los últimos tiempos y quizás ese engaño, ese espíritu de engaño está muy activo, estuvo siempre, pero como también el enemigo sabe que son los últimos tiempos, también sabe que son los últimos tiempos de él. Porque para nosotros, iglesia, cuando el Señor viene, no es que todo termina. Todo comienza para nosotros, comienza una vida eterna con Él. En cambio, para el enemigo,
para Satanás, el falso profeta, van a ser los tiempos finales, porque la palabra dice que ellos van a ser lanzados al lago de azufre y fuego que arde eternamente. Entonces, como sabe que es el final, quiere producir mayor confusión para que aún nosotros, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, seamos engañados. Y el Génesis arranca, como dije, con la creación y después pasa ya. Génesis nos habla de 4 personajes fundamentales, que es Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 principales personajes que son los que tienen el protagonismo en el libro de Génesis. Y podemos dividir el libro de Génesis en 2 grandes partes. La primera parte, que va desde Génesis 1 hasta capítulo 11, que es exclusivamente lo referido a la creación. Y eso es un tiempo de aproximadamente 2000 años que abarca. Y si tomamos esa diferencia que yo les decía, desde el Génesis 1.1 al Génesis 1.2, nos puede llevar cientos de miles de años quizás. Pero la segunda parte ya es más acotada, porque habla de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, de la vida de José, y son aproximadamente entre 300, 350 años de historia. Y Abraham es llamado por el Señor y el Señor le dice que salga de su tierra, que salga de su parentela, que va a ser de él una gran nación, que va a ser de él una multitud, que va a ser bendecido grandemente y que será de bendición y que de él saldrán reyes, saldrán naciones. Y sabemos que la condición de Abraham no era la ideal para cumplir todo eso, porque bueno, él era viejo, su esposa era estéril, pero cuando nosotros leemos el libro de Génesis vemos que todo eso que para el hombre parecía imposible, para Dios fue posible. Y vemos la historia con la Biblia ya hoy completa, con el diario del lunes, como se dice, vemos que todo eso Dios lo hizo posible y que esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió perfectamente. Por eso también es importante, porque nosotros tenemos promesas. El Señor ha hecho promesas sobre cada uno de nosotros, promesas de ministerios, promesas de llevarnos a las naciones, promesas de ser de bendición también. Y quizás esas promesas te las hizo hace mucho tiempo y te las olvidaste, o creíste que no era con vos, o creíste que ya pasó el tiempo de esa promesa, pero cuando vemos la vida de Abraham, nos enseña que pasaron 25 años hasta que llega el hijo de la promesa. Y pasaron muchos años hasta que esa tierra que promete el Señor llega realmente a los hebreos, cuando ellos cruzan el Jordán y llegan a la tierra prometida de Canaán. Entonces, si tenés una promesa que hace mucho que estás esperando, seguí orando, seguí confiando en aquel que te prometió. Porque dice que las promesas en Él son sí y amén en Él. Entonces tenemos que seguir creyendo y confiando que el Señor va a hacer lo que dijo que va a hacer con cada uno de nosotros. Y el Señor tiene grandes cosas para hacer con cada uno de nosotros. Y tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir creyendo, confiando. Y todas las circunstancias que vemos que es totalmente negativa y contraria, el Señor de esas circunstancias negativas y contrarias hace una tierra prometida. Transforma ese desierto, lo transforma en algo positivo, en algo creativo, en algo que nos puede llevar a otro nivel. Entonces, es importante. La vida de Abraham nos da muchísimas enseñanzas y esa no la quería dejar pasar porque es muy importante. Después, Abraham hace todo su recorrido, va a Egipto, vuelve. Y ya se va, nace Isaac, después el hijo de la promesa. Y cuando nosotros vemos a las líneas genealógicas que están viniendo, tanto de Abraham o de Isaac, vemos tal cual fue en la creación. Se los voy a mostrar en el pizarrón. Cuando nosotros tenemos a
Adán tiene dos hijos. Tiene a Caín y tiene a Abel. Y como ustedes saben, Caín mató a Abel. Y acá tenemos la parte mala y tenemos la parte buena. Y cuando nosotros vamos a Abraham, también vemos que esto continúa. Porque Abraham también tiene dos hijos. Tiene el hijo con Sara y el hijo con Agar. Tiene a Ismael y a Isaac. Y acá tenemos, de Ismael viene también la parte mala. ¿Por qué? Porque de acá vienen las naciones árabes, que hasta hoy le están dando a Israel problemas. Y de acá viene la parte buena, porque de acá viene Jacob. Viene Jacob como la parte buena, pero también viene como la parte mala Esaú. Entonces, fíjense cómo esto se sigue repitiendo a lo largo de la historia. Después sabemos que Abel fue reemplazado, por decirlo de alguna manera, por Set, y de acá viene Noé, que sabemos que el Señor lo elige también, lo elige para ser el que iba a repoblar la tierra después del diluvio. Y a su vez Noé también tiene 3 hijos, de los cuales uno es el que trae la línea que es Sem. Noé tiene a Jafet, Cam y a Sem, 3 hijos. Y de Sem vienen lo que serían los semitas. Ustedes habrán escuchado que a los hebreos le dicen semita. ¿Por qué le dicen semita? Porque vienen, o sea, de estos 3 hijos nace todas las generaciones, todo lo que pobló el mundo. Porque lo anterior se había perdido, lo de Adán se había perdido con el diluvio. Entonces de Sem vienen los semitas, que son los hebreos, que es la parte buena, porque es la parte escogida de Dios. Entonces, fíjense cómo esa línea buena y esa línea mala viene desde el principio, y cuando nosotros vamos al Génesis 3:15, ahí tenemos a Adán, tenemos a la serpiente, tenemos a la mujer, y bueno, la serpiente representa esa parte mala, Adán representa la parte buena que el Señor había creado, y ahí se hace esa división. Hoy en nuestros días tenemos la parte buena y la parte mala, tenemos a Dios y tenemos a Satanás enfrentados desde siempre y hasta el final de los tiempos. Entonces esas 2 líneas se mantienen a través de la historia. Bueno, Isaac aparece, nace, crece, tiene sus 2 hijos, de ahí de Jacob tiene 12 hijos Jacob, que son después las 12 tribus de Israel, que el libro de Génesis nos va relatando toda esa secuencia, cómo ellos van después, se instalan en lo que es Egipto, porque acuérdense que José había sido vendido por sus hermanos y había llegado a Egipto y había estado preso en Egipto, pero después había sido sacado de la cárcel porque había mostrado sueños al faraón y había sido puesto como la segunda persona políticamente más importante en Egipto, y ahí es cuando llegan primeramente los hermanos a buscar alimentos y después llega toda la familia de José y se instala directamente en los mejores lugares de Egipto porque José estaba muy bien visto. Y ahí es donde comienza la historia de la cautividad
del pueblo hebreo. Ahí es donde comienza esos 400 años que el Señor ya le había avisado a Abraham que iban a suceder y que realmente suceden, porque ellos primero van y están en una situación privilegiada. Están muy bien, crecen, aumentan sus ganados, tenían una zona que era el delta del Nilo, una zona muy buena en pasturas y muy buena para plantar y todo eso, entonces ellos crecieron grandemente. Pero ¿qué pasa? Después muere José, que viene otro faraón y se da cuenta que dentro de Egipto hay una gran cantidad de gente que no son egipcios, que son justamente los hebreos. Entonces dice, tenemos esta multitud dentro de nuestro país. Si otra nación nos quiere invadir y ellos se ponen de acuerdo, nos van a ganar la guerra. Entonces, hagamos una cosa, esclavicémoslo, sometámoslo, para que así estén bajo nuestro control. Y así sucede, así sucede. Entonces, el pueblo hebreo, de pasar a estar en una situación privilegiada, pasa a una esclavitud. Una esclavitud. Y en esa esclavitud hacen trabajos forzados. El faraón quiere controlar la natalidad de alguna forma, porque ordena a las parteras hebreas que a los varones los mataran, a los niños varones que nacían, y a las mujeres las dejaran para el servicio doméstico y todo lo que ellos necesitaban. Entonces, en esa que había determinado Dios, Moisés tenía que vivir. ¿Por qué? Porque él iba a ser el libertador de ese pueblo que estaba cautivo. Entonces, a veces hay decretos establecidos sobre nuestras vidas, pero el Señor dijo que Él clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces esos decretos que las tinieblas establecen sobre nosotros son clavadas en la cruz y no tienen más vigencia. Entonces el decreto del Señor sobre Moisés se lleva a cabo y él nace, lo tiene la madre un periodo de tiempo hasta que es imposible ocultar un bebé en una casa. Entonces lo pone, lo que todos conocemos la historia, que lo pone en una canastilla de mimbre y lo lanza al río y llega justo a donde está la hija de Faraón, y la hija lo recoge y le pone en una niñera que justamente es su madre. Está 40 años Moisés en ese lugar, en el palacio, en las mejores condiciones que se podía vivir en la época. En el lugar quizás que todos hubiesen querido vivir, con todo a su alcance, sin ninguna necesidad, con la mejor formación dentro de lo que era Egipto. Egipto era el imperio más importante en ese momento. Entonces Moisés tenía todo y pasa 40 años ahí. Y después él mata a un egipcio y se termina yendo 40 años más al desierto. Pasa de tener todo en el palacio a tener nada en el desierto, y el Señor trata con él esos 40 años y lo prepara a Moisés para lo que él tenía que hacer. Quizás hoy estás pasando un desierto, pero te digo que ese desierto puede ser la preparación para lo que el Señor quiere hacer próximamente con vos. Así es la enseñanza que podemos sacar de la vida de Moisés. Entonces Moisés está esos 40 años y es llamado por el Señor para ir a libertar a ese pueblo. Y ahí Moisés empieza un diálogo con el Señor de que voy, que no voy, que por qué voy yo, que soy tartamudo, que no quiero, que... En definitiva, eso también a veces nos pasa. Eso también nos puede pasar, eso también nos deja una enseñanza. A veces el Señor quiere hacer cosas con nosotros y nosotros ponemos excusas como Moisés. Y no, porque no sé, porque no puedo, porque soy joven, porque soy viejo, porque... ¿Por qué? Pero cuando el Señor tiene propósito con nosotros, no tenemos que ponerle trabas al Señor. Si en definitiva es Él el que dispone, es Él el que nos va a dar los medios, es Él el que nos va a orientar, es Él el que nos va a guiar, es Él el que nos va a llevar. Entonces, ¿por qué ponerle trabas al Señor? Porque imaginémonos, si Moisés con su fuerza y con sus manos y con su poder, entre comillas, podemos imaginarnos que podía mover 3 millones de personas por el desierto durante 40 años, es imposible. Eso únicamente lo puede hacer Dios. Entonces, cuando el Señor nos manda a hacer algo,
No nos fijemos en los detalles, en las cosas, en lo que tengo, en lo que me falta. No. Fijemos nuestros ojos en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y el Señor es muy organizado y Él sabe lo que vamos a necesitar para llevar adelante esa tarea. La logística, como siempre digo, la va a armar Él. Él nos va a proveer de todo. Nosotros simplemente tenemos que disponer nuestro corazón y decir, sí Señor, heme aquí. Allá voy. Y después todo va a surgir, así como la creación de la nada, va a surgir todos los elementos que nosotros necesitemos para llevar a cabo ese propósito del Señor. Entonces, Moisés vuelve a Egipto y va y se encuentra con el faraón y le dice que deje salir al pueblo, que van a ir a adorar en el desierto, y ahí también con el faraón empieza un ida y vuelta, y vemos que el faraón se pone duro porque obviamente él no quería dejar ir toda esa gente que le trabajaba gratis para él, ¿no? Entonces ya nosotros, no sé si lo dije, pero ya se dieron cuenta que estamos en el libro de Éxodo. O sea, cuando muere José, termina el Génesis y comienza el libro de Éxodo. Me parece que no lo dije. Entonces, ahí están en Egipto, ahí vienen las famosas 10 plagas, que es algo también de lo importante que tiene el libro de Éxodo para remarcar, porque nos hace ver cómo Dios opera, cómo Dios endurece personas, cómo Dios muestra su poder a través de milagros, de prodigios, de cosas que suceden en las 10 plagas, y que en la última, con la muerte de los primogénitos, ahí se instaura la Pascua por primera vez, que era que ellos tenían que tomar un cordero por familia y comerlo en la noche, y de ahí salen y tenían que pintar, antes de salir tenían que pintar los dinteles de la puerta porque iba a pasar el ángel de la muerte, y hubo una gran mortandad esa noche que fue lo que desencadenó que Israel pudiera salir definitivamente de Egipto, que el faraón ya se diera por vencido, por decirlo de alguna forma, y los dejara salir. Pero los deja salir y después los persigue. Y ahí tenemos otro hecho importante que nos marca el libro de Éxodo, que es cuando se abre el Mar Rojo. Encontramos al pueblo de Israel acampados, adelante tienen el mar y atrás viene Faraón persiguiéndolo con su ejército. Y están verdaderamente en una situación complicada. Complicada para cuando lo vemos con mente humana y racional y finita, pero no para Dios, porque sabemos que ese mar se abrió y permitió el paso en seco del pueblo de Israel. Y no solo que permitió el paso en seco del pueblo de Israel, sino que atrás, persiguiendo, iba Faraón con su ejército. Y cuando entra Faraón con su ejército al mar, el mar se cierra y el enemigo que los venía persiguiendo desaparece. Acá también tenemos otra enseñanza. Quizás hoy estás con el Mar Rojo adelante y con el enemigo que te viene pisando los pies persiguiéndote. Ahora, confía que ese Mar Rojo se va a abrir y que ese enemigo que te está persiguiendo va a morir y nunca más lo vas a ver, como dijo Moisés. Nunca más lo vas a ver, porque quedó en el fondo del mar. Entonces, es importante leer la Biblia e ir sacando enseñanzas, y esto que está escrito, el Señor lo dejó como ejemplo de lo que Él hizo, de lo que Él hace y de lo que Él va a hacer. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Él no ha cambiado, porque su palabra no ha cambiado, porque su poder no ha menguado. Entonces, si lo hizo con el pueblo hebreo, si abrió el mar, ¿cómo no va a abrir esa circunstancia que hoy te está frenando, que hoy te está parando, que hoy te está deteniendo, que hoy te está angustiando, que hoy te está entristeciendo? ¿Cómo no lo va a hacer? Claro que lo hace, claro que lo puede hacer, porque Dios es el mismo, no ha cambiado nada. Entonces, ahí vemos cómo ya el pueblo
hebreo, pueblo de Israel, pasó ya el Mar Rojo y comienza su caminar por el desierto. Y llegan a un lugar también que es muy importante, que es el Sinaí. Ahí el Señor les da la ley, establece un orden, porque imagínense que eran muchas personas andando a la deriva en el desierto y había que organizar de alguna forma eso. Entonces la forma que el Señor tuvo de organizar fue darle las tablas de la ley a Moisés, darle todo lo que ellos tenían que ir cumpliendo para caminar de una forma ordenada en el desierto. Y sabemos que ellos anduvieron durante 40 años y también el Señor estableció lo que se llamó el tabernáculo, el primer lugar donde la presencia de Dios se iba a manifestar. Y ese tabernáculo cuando estaba acampado Israel, ellos tenían determinada la forma en que las 12 tribus acampaban, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, y en el medio estaba el tabernáculo de reunión, justo en el centro del campamento. Y eso también nos deja una enseñanza. Dios tiene que ser nuestro centro, así como Él estaba en el centro del campamento de su pueblo, Dios hoy tiene que estar en el centro de nuestra vida. Tiene que ocupar el espacio fundamental, el mejor, el centro. Entonces eso también nos deja la enseñanza. Y ese tabernáculo se iba moviendo cuando se movía todo el campamento. Era desarmable y se iba moviendo a través del desierto, donde el Señor determinaba que acamparan, ahí acampaban, armaban todas las tiendas, armaban el tabernáculo y ahí estaba la presencia del Señor. Y también, fíjense, la misericordia del Señor, porque sabemos que el desierto es totalmente inhóspito, que la amplitud térmica, la diferencia entre la temperatura del día y la temperatura de la noche es muy amplia, de día mucho calor, de noche mucho frío. Entonces, o te morís de calor durante el día o te morís de frío durante la noche. Esas son las dos posibilidades que tenés en condiciones normales. Ahora el Señor puso una nube que cubría y que les hacía como un aire acondicionado en el medio del desierto. Entonces el calor no pasaba directamente a través de esa nube y ellos tenían una condición que era aceptable para el ser humano. Y de noche, cuando la temperatura bajaba extremadamente, había fuego que calefaccionaba todo ese lugar donde estaba el pueblo y así podían pasar las noches y pasar los días y solucionar el problema de la temperatura. Y después estaba el segundo problema, el alimento, donde no había roticerías en el desierto, no había súper en el desierto, entonces había que proveerse de alimentos. Y el Señor también se encargó de eso. También todos los días estaba el maná, todos los días estaba el alimento, todos los días estaba la provisión. Por eso también, si hoy con esta pandemia, con esta dificultad estamos teniendo problemas de trabajo, problemas de provisión, el Señor es nuestro proveedor, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, dice la palabra. Creamos, aferrémonos a estas promesas. Entonces, en esas condiciones, el pueblo se va moviendo a través del desierto. Y la construcción del tabernáculo también es uno de los puntos fundamentales del Éxodo, porque evidentemente también ellos necesitaban de la presencia de Dios. Eso ya se ve manifestado desde el Génesis, desde el principio prácticamente, desde la creación, se ve la necesidad, el hombre tiene necesidad de Dios. Y ese tabernáculo era el lugar donde ellos sentían esa presencia, esa provisión de Dios, la provisión espiritual me refiero, por parte de Dios. Si bien no era como es hoy, obviamente, sino que tenían el sumo sacerdote, que era el intercesor por el pueblo, era el que intercedía con Dios, el que se reunía con Dios, como antes lo hacía Moisés en el monte
con el mismo Señor, ¿no? Pero así es como vamos avanzando a través del Pentateuco, así es como vamos transitando el libro de Éxodo. Y básicamente el propósito del libro de Éxodo es mantener vivo el pueblo hebreo, o sea, la fundación de la nación hebrea, mantenerlo vivo y sostenerlo tanto en el desierto hasta que tuvieran su ubicación definitiva, que era en Canaán, donde ellos tenían que llegar, que es la tierra que el Señor les prometió al pueblo hebreo que iba a recibir, y que ellos iban a poder ubicar en ese lugar, que ellos iban a poder establecer en ese lugar, y que ese lugar estaba ocupado, había tribus que ocupaban ese lugar, pero que ellos los tenían que desplazar cuando llegaran. Ellos tenían que conquistar ese lugar. El Señor se los dio, pero nos pasa en la vida diaria. El Señor nos da cosas, pero no nos da el 100%. Algo tenemos que hacer nosotros. El Señor hace su parte, nosotros hacemos la parte nuestra. En este caso, el Señor hizo la parte que les prometió esa tierra, les dio esa tierra, ellos la tenían que conquistar. Y esa tierra es la que hoy en mayo del 2021, Israel está pasando por un gran conflicto armado y se está discutiendo por esa tierra que el Señor le prometió al pueblo de Israel, que está en la palabra, que está en la Biblia, que está establecido por Dios. Entonces, fíjense qué importante cuando nosotros vemos la Biblia en todo su contenido y cómo podemos traer lo que la Biblia nos muestra a nuestros días. Entonces, hicimos ya un paseo por lo que es el libro de Génesis, hicimos un paseo bastante rápido, obviamente, porque tendríamos que pasar mucho tiempo para poder estudiar a fondo lo que es el Génesis, lo que es el Éxodo. Nosotros lo que hacemos es un panorama, sería imposible, necesitaríamos muchísimo tiempo para estudiar en profundidad. Imagínense si queremos estudiar el Génesis. La creación nos llevaría tiempo infinito. La vida de Abraham, otra cosa. La vida de José, cuando el pueblo hebreo se establece en Egipto, primero en buenas condiciones, después en pésimas condiciones, 400 años de historia. Si nos ponemos a desarrollar en profundidad todo eso, obviamente no tendremos que pasarnos el año estudiando el Génesis. Entonces, pero sí es importante que nosotros tengamos los aspectos fundamentales del libro, saber que habla de la creación, saber que habla de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, de la vida de Jacob, de la vida de José, de cómo esas 70 personas se establecen y cuando salen, dice la palabra en el libro de Éxodo, que son 600.000 varones los que salieron, o sea, sin contar las mujeres y los niños. O sea que se habla de más de 3 millones y medio de personas que salieron, de 70 que entraron. Fíjense qué interesante, ¿no? Eso también sería un motivo muy apasionante de estudiar toda esa cómo se expande ese pueblo. Y después cuando nosotros lo vemos a través de la Biblia, cuando ya vamos a los libros históricos, ya cuando entramos en lo que es el reino, después el reino dividido, después la cautividad en Babilonia, el retorno a Jerusalén, vemos que quedan poquitos. Y vemos, por ejemplo, cuando comienza el Nuevo Testamento o en el libro de los Hechos, vemos que de esos millones que salieron de Egipto, en Jerusalén había muy poca gente porque se había producido lo que se llama la diáspora, que habían sido expulsados a distintos lados y habían sido llevados por la fuerza prácticamente a distintas partes del mundo, como hoy está el pueblo hebreo esparcido por todo el mundo prácticamente.
pero hay un tema, el Señor dice que los va a juntar, están las profecías que dice que los va a juntar, dice como la gallina junta los polluelos, y los va a juntar ahí en Jerusalén, que eso tiene que ver, ya es escatología, tiene que ver con la segunda venida del Señor, que bueno, estamos acá recién en el Pentateuco, falta mucho para llegar a esa instancia, a estudiarla si el Señor no viene antes. Entonces, llegamos al libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco, y que el propósito del libro es básicamente darnos una enseñanza sobre lo que es las ofrendas, lo que es el sacerdocio, lo que son las ceremonias, las restricciones sobre el régimen, las especificaciones sobre las funciones del sumo sacerdote, sobre su vestimenta, todo lo que tiene que ver con las fiestas, todo lo que es puramente sacerdotal. Y el propósito fundamental del libro del Levítico es mostrarnos la santidad, mostrarnos que debemos vivir en santidad. Por eso también el versículo principal de Levítico es Levítico 20:26, que dice: me serán santos porque yo, Jehová, soy santo y los he separado de los pueblos para que sean míos. Lo separó al pueblo hebreo y hoy nos separó a nosotros, iglesia, para que seamos santos delante de Él. Porque esto no es solamente para el Antiguo Testamento que dice acá que seamos santos. Eso aplica perfectamente hoy a nuestras vidas. Y también somos separados. Así como el pueblo hebreo fue separado en su momento y fue tomado por Dios, y Él les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Después, eso pasa con nosotros, la iglesia, cuando el Evangelio es predicado a los gentiles. Y nosotros también fuimos separados. Y dice la palabra que somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido. Entonces, y que obviamente este versículo y este propósito del libro de Levítico, que es instruirnos en la santidad, aplica perfectamente a nosotros hoy. Y el libro de Levítico básicamente tiene dos divisiones, habla acerca de la necesidad del hombre y nos revela dónde nos encontramos como persona. Y también Dios le revela al hombre dónde se encuentra como persona, en el pecado lamentablemente, pero también le da la solución a esa situación. O sea, Dios no te va a mostrar tu situación pecaminosa y te va a señalar con el dedo: vos sos pecador, y te deja. Tal es así que cuando vio la situación pecaminosa del mundo, envió nada más y nada menos que a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por vos y por mí. Entonces, no es que te ve y no te da una solución. Te ve tu situación, pero también te la soluciona. O quiere solucionártela. A veces el hombre no deja que Dios entre en su corazón, entonces esa solución no va a ser posible, porque Dios no es invasivo. Dios necesita que nosotros dispongamos nuestro corazón a recibir esa solución que viene de parte de Él, que es la vida eterna, que es la salvación. Y también, obviamente, funcionaba así con el pueblo de Israel. Por eso establece el libro de Levítico esa respuesta de Dios ante la necesidad evidente del hombre de tener cercanía con Dios. Y también pone de manifiesto lo que Dios espera, en ese caso, del pueblo hebreo y de nosotros hoy. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos su pueblo, que seamos el pueblo apartado, elegido por Él, y que vivamos en santidad, que es lo que remarca principalmente el libro de Levíticos. Entonces, eso es lo más fundamental que tiene el libro de Levítico, y después, como les decía, habla mucho de la instrucción sacerdotal y lo que es los sacrificios y todo eso, que obviamente a nosotros eso no nos aplica. No nos aplica a nosotros porque era específico para el pueblo hebreo, que después eso se sigue practicando en el templo, cuando el tiempo que el templo estuvo, después hubo un tiempo sin templo, después se restauró, se volvió a aplicar todo el sacerdocio levítico, y bueno, y sabemos que después desaparece
la nación de Israel hasta el año 1948, pero no tienen el templo para hacer todo lo que es la parte sacerdotal y los sacrificios, ¿no? Y ahí ya llegamos al cuarto libro del Pentateuco, que es el libro de Números, y justamente el libro de Números tiene este título, este nombre, porque tiene que ver con un censo, en realidad 2 censos que se hacen en el desierto, ¿no? Entonces, eso le da el nombre al libro de Números. Y básicamente lo que nos muestra el libro de Números es confiar en Dios en vez de nuestra propia fuerza, en vez de nuestra propia razón, en vez de nuestros propios argumentos. Confiar en Dios, confiar en Dios y confiar en Dios. Y eso, como les digo, aplica para Números y aplica para nosotros hoy. Y básicamente cuando nosotros estudiamos el libro de Números tiene 3 divisiones, que va del capítulo 1 al capítulo 10. La primera, que es la provisión de Dios y la guerra. Ellos tenían que en el desierto había tribus hostiles, obviamente, que se oponían a todo lo que era de Dios, tal cual es hoy. Entonces, y como estaban en esa situación, necesitaban la protección de Dios en cuanto a todo lo necesario para ese peregrinar por el desierto. Y bueno, y ahí viene lo que ya hablamos antes, que es el maná, que lo hablamos cuando citamos el libro de Éxodo, el maná, la nube, la columna de fuego, la guía a través del desierto. Cuando la nube se detenía, ahí se detenía el campamento. Cuando la nube se movía, todos se movían. Eso es un poco cómo Dios protegía y guiaba al pueblo a través del desierto. La segunda parte de la división es el capítulo 11 al capítulo 21, que ya ahí comienza el pueblo con la murmuración. Murmuración hacia Moisés, hacia Dios mismo, queriendo volverse a Egipto. Ya les molestaba todo. Les molestaba que no tenían carne, les molestaba que no tenían agua, que hacía calor, que hacía frío, que había arena, que no tenían buen wifi, que no tenían Netflix, que no tenían el shopping cerca, que no tenían el delivery, el teléfono del delivery. Les molestaba todo en el desierto. Y lo expresaban y lo manifestaban. Entonces ahí también hay un trato de Dios, hay una rebelión de todo o parte de ese pueblo que se levanta, está lo que se conoce como la rebelión de Coré. Mandan 2 espías ellos a ver, a investigar sobre la tierra prometida, o sea que no creyeron en Dios. Si Dios les dijo, vayan y establezcanse en tal lugar, ya está, no tenían que hacer más nada. No tenían que ir a ver si la tierra era como Dios dijo que era. No tenían que ir a ver si la tierra estaba donde Dios dijo que estaba. Entonces a ellos les faltó la fe, y esto también, por si a alguien hoy le está faltando fe, también creo que nos tiene que motivar a ejercitar esa fe, a seguir creyendo a pesar de circunstancias adversas, difíciles y contrarias, seguir creyendo en el Señor. Y no murmurar, no quejarnos, porque todo lo que nos pasa por algo. Y si hoy te está pasando algo que te cuesta sobrellevar, no es que Dios te abandonó, no es que Dios perdió el control, no es que Dios se olvidó, sino que es un trato de Dios con cada uno de nosotros y que es necesario que esas circunstancias pasen para que seamos promovidos a otro nivel. Entonces, no hagamos como el pueblo hebreo de empezar a murmurar y a quejarnos, porque vemos que el pueblo, por hacer esto, por esa desobediencia, por esa murmuración, por esa queja, algo que tenía que hacerlo en muy poco tiempo, le llevó mucho tiempo. Algo que eran 40 días de caminar, le llevó 40 años de caminar. Entonces, fíjense cómo también eso nos puede traer problemas. Entonces, no podemos pelear y discutir con Dios, porque no estamos en condiciones. Tenemos que aceptar lo que Dios viene y, Señor, ¿qué hago con lo que me está pasando? ¿A dónde me querés llevar? ¿Qué querés que yo haga? Ese tendría que ser mi diálogo con el Señor. Y no, ¿por qué me pasa esto, Dios? Porque yo ofrendo, diezmo, voy a la iglesia, sirvo, hago tal cosa. No es la forma, porque no estamos en condiciones de enfrentarnos con Dios y ponernos a discutir con Dios. Sí,
tenemos que preguntarle, si no estamos entendiendo la circunstancia, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿A dónde querés que yo vaya? ¿Qué querés hacer con esto? ¿A dónde me querés llevar? ¿Cómo lo manejo? Ayúdame, no me abandones, dame dirección a través de tu Espíritu Santo. Pero no ponernos, como hizo el pueblo hebreo, a quejarnos y a murmurar. Y bueno, acá también tenemos la provisión, porque pidieron carne, les dio un mes de codornices, que se empacharon comiendo codornices, pidieron agua, salía agua de la roca, tenían la nube, tenían el Señor, a pesar de esa queja, de esa murmuración, el Señor no se desentendió de ellos, sino que les siguió dando lo que ellos pedían. Y bueno, y del 21 al final, que tiene 36 capítulos del libro de Números, nos sigue mostrando esa extraordinaria protección de parte de Dios, a pesar de que el pueblo estaba levantado, estaba, como se dice hoy, ¿no?, haciéndole un piquete a Dios. Quizás quemando gomas en la puerta del tabernáculo, si lo llevamos a nuestros días, ¿no? cortando alguna calle ahí en el desierto. Pero bueno, esa era la situación en el libro de Números. Y pasamos al último libro, al libro de Deuteronomio, que Deuteronomio, esa palabra medio difícil, quiere decir segunda ley. ¿Y por qué segunda ley si ya había una ley que habían recibido del monte Sinaí? Por una simple cuestión. Cuando se escribe este último libro, ya ellos están llegando a la tierra prometida. Están a punto de pasar el río Jordán y tomar la tierra prometida. Y ustedes saben, o deben saber, si leyeron el material e hicieron el cuestionario, que de los que salieron de Egipto solamente 3 personas llegaron, que fue Josué, Caleb y Moisés. Todo el resto murió en el desierto. Todo el resto de los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Entonces era una generación nueva, que por ende no había estado en el monte Sinaí cuando se dio la ley. Entonces necesitaban esa nueva generación tener como esa versión dada por Moisés de la ley que habían recibido sus padres en el monte Sinaí. Entonces, eso es un poco por qué es segunda ley. Y comienza con una palabra de Moisés e Israel antes del paso del Jordán. Y el libro de Deuteronomio termina con la muerte de Moisés antes de cruzar justamente el río Jordán, porque acuérdense que Moisés no cruza el río Jordán. Él solamente puede ver la tierra prometida desde lejos, el Señor le permite ver la tierra prometida desde lejos, pero no le permite ingresar a la tierra prometida. Por una cuestión que él, la primera vez que saca agua de la roca, el Señor le dijo, golpea la roca para que salga agua. Él golpeó la roca, salió el agua. Después Moisés, ya estresado con toda la murmuración del pueblo, quiso sacar agua de nuevo, el Señor le dijo, hablale a la roca. Y Moisés no le habló, le volvió a pegar a la roca. Entonces, ese hecho, que en teología es un hecho muy, muy discutido, ¿no? Pero bueno, Dios tiene la posibilidad y la autonomía, por decirlo, y la potestad para hacer como Él quiere. Entonces, los teólogos por ahí dicen, no, pero pobre Moisés, con todo lo que pasó durante los 40 años, por ese error, tener que quedarse de este lado de la tierra prometida y morir antes de llegar a la tierra prometida. Bueno, no nos podemos poner a discutir con Dios, como decía, simplemente tenemos que obedecer y acatar lo que dice la palabra. Y también esto también nos da una enseñanza, Nosotros tenemos una tierra prometida, o un cielo prometido, cada uno de nosotros. Tenemos una eternidad prometida, cada uno de nosotros. No sea que alguna desobediencia nos permita mirar de lejos ese cielo prometido. No sea que alguna desobediencia no nos permita pasar a esa eternidad con Dios. Entonces, también es un tema para tener en cuenta, es un tema para estar atentos.
para estar atentos, para cuidar la salvación con temor y temblor, como dice la palabra, y para cada día tratar de ser mejores, para cada día estar más cerca del Señor, para cada día servir, para cada día enfocarnos más en lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, para cada día tener una relación más íntima y profunda con el Espíritu Santo, para que Él nos guíe, para que el Señor a través del Espíritu Santo nos vaya llevando donde Él quiere que vayamos y no donde nosotros pensamos que tenemos que ir. Porque siempre nosotros vamos a ir a donde nuestra vieja naturaleza nos quiere llevar, pero Dios nos quiere llevar a otro lado, por otro camino, en otras circunstancias. Y muchas veces estamos ahí pegándonos contra la pared, chocándonos la pared, porque somos cabezones. No porque el Señor, porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo, porque no escuchamos la dirección, porque no acatamos la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos manda para allá y nosotros vamos, insistimos, yendo para acá, golpeándonos una y otra vez contra la pared, cuando el camino libre estaba por este lado. Y el Señor te dice, yo quiero que vayas por acá, porque por acá te quiero bendecir, por acá te quiero usar, por acá quiero hacer cosas con vos. Y nosotros no, insistimos para allá, para allá, para allá. Y para allá está cerrado, para allá está el mal, para allá está el pecado, para allá está la desobediencia, para allá está todo lo que nos va a llevar a la perdición en definitiva. Y el Señor dice, no, para acá, para acá, para acá. Y nos quiere llevar. Y nosotros porfiamos con el Señor y contendemos con el Señor. Y el Señor no nos va a obligar, no nos va a obligar. Pero en su amor, en su misericordia, nos sigue hablando y sigue insistiendo en cada uno de nosotros, porque Él nos quiere llevar a otros niveles. Él nos quiere llevar a otros niveles. Él quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Depende de la disponibilidad de cada uno. Depende de ese corazón dispuesto a obedecer, a escuchar, a crecer, a caminar por donde el Señor nos manda. Entonces, esto es lo que tendríamos muchísimo más. Seguramente si lo hubiésemos hecho presencial hubiese sido más largo, hubiese sido interactivo también. Podríamos haber hecho preguntas, podríamos haber dialogado de algunos temas. Bueno, eso no es posible, pero hay un grupo de WhatsApp. Si alguien tiene alguna pregunta respecto del Pentateuco, la puede hacer perfectamente ahí, o me la puede hacer en privado a mí, y va a tener la respuesta adecuada a esa pregunta, a esa duda. Espero les haya sido de bendición, espero sigan enamorándose de la palabra, estudiando la palabra. Porque una cosa es leer la palabra, otra cosa es estudiar la palabra. ¿Tenemos que leer la palabra? Sí. ¿Tenemos que estudiar la palabra? Sí, más. Porque cuando yo me pongo a estudiar, empiezo a meterme en profundidad. Empiezo a indagar, a buscar, a escudriñar, a investigar más, a ver comentarios, a ver más material sobre distintos temas. Y a preguntarle al autor, al Espíritu Santo, ¿qué me querés decir acá? No entiendo. Por favor, decime qué quiere decir esto, o a qué me lleva esto, o cómo aplico esto en mi vida, cómo aplico esto en mi ministerio, cómo aplico esto en la iglesia, cómo aplico esto para ayudar a alguien. Y tenemos el autor de la Biblia disponible 24 horas para nosotros. Entonces aprovechemos las ventajas que tenemos. Tenemos toda la tecnología para estudiar, tenemos todo, el Señor nos da todas las herramientas. Pero necesitamos enamorarnos de la palabra, necesitamos motivarnos a profundizar, a buscar, a querer saber más, a pedirle al Señor espíritu de conocimiento y de revelación de su palabra. Y Él nos lo va a dar. Porque dice, la palabra lo dice, que tenemos que pedir y Él nos va a dar. Y el que quiera sabiduría, pide, al Señor se la va a dar en abundancia, dice. Entonces, ahora, nosotros nos limitamos nosotros mismos a nosotros mismos. En vez de aprovechar lo que el Señor nos quiere dar. El Señor es el autor de la palabra. El Espíritu Santo es el que inspiró a los escritores de la palabra. Y si yo puedo hablar con el que inspiró, tengo que sacar todo el provecho de eso. Tengo que estar horas hablando con el Espíritu Santo para que me muestre todo lo que la palabra dice. Entonces les animo, enamórense de la palabra, busquen, indaguen, investiguen, lean, estudien. Y eso
cuando el Señor nos ve motivado y que empiece ese hambre por la palabra. Y el Señor nos va a ir movilizando a temas que quizás nunca entendimos en la palabra y los vamos a empezar a entender. Y eso nos va a abrir una puerta gigante donde nosotros podemos entrar y podemos caminar por la palabra y podemos movernos desde el Génesis hasta el Apocalipsis y entrar en todos los caminos que serían cada libro, ir y salir, entrar, salir, y como si fuéramos en un paseo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que les animo y vamos a dar por finalizada esta clase y la más rica bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les motive a seguir estudiando la palabra. Que Dios les bendiga grandemente.